vamos a aprender a diferenciar entre simular el comportamiento de un robot y monitorizar. Es muy importante. Pero, ¿qué me estás queriendo decir con esto? Es tan importante que entendamos esto que me emociono y todo. Obviamente, la he cagado con el rastreo, por ejemplo, ¿vale? No sé explicarlo de otra forma, se puede explicar mejor seguro. He preparado unas pizarras bastante interesantes. Todos estos puntos justo los iremos viendo en próximos vídeos. Tú, que me estás mirando, te estoy viendo, que estás con cara de póker, que no es tan difícil. Bueno, no os avanzo nada. Lo miráis y ya está. Todo perfecto. Ya estoy por aquí, un vídeo más, Luis Villanueva, y este es un nuevo vídeo del curso de SEO técnico. Y en este vídeo vamos a hablar de las bases del rastreo. Vamos a separar lo que es el rastreo de la indexación, nos vamos a centrar en el rastreo y vamos a ver desde qué es el rastreo, por qué es tan importante el ciclo de rastreo de una URL, todos esos pasos que tiene que hacer ese robot de Google para que sea capaz de rastrear toda nuestra información para poder analizarla posteriormente y ponderarla. Y también vamos a aprender a diferenciar entre simular el comportamiento de un robot y monitorizar, y un montón de cosas más que seguro que os van a gustar. Así que nada, empezamos. Bien, pues para este vídeo he preparado unas pequeñas diapositivas porque esta parte del rastreo es muy importante entender una serie de cosas que tenemos que ver en el ordenador. Ya en posteriores vídeos dentro de esta parte del rastreo, que veremos algunos puntos importantes, nos iremos a la pizarra y ya veréis que he preparado unas pizarras bastante interesantes. Pero para este vídeo vamos con las diapositivas y una serie de cosas que hay que ver con el ordenador. Así que, vamos. Bien, pues ya estamos en la primera diapositiva y como siempre me gusta empezar hablando del qué es y por qué es tan importante. ¿Qué es esto del rastreo? Pues bueno, yo he buscado en Google y ha sido el propio Google dentro de sus guías el que me ha contestado con un feature de snippet y me dice: el rastreo es el proceso mediante el cual el robot de Google visita páginas nuevas y actualizadas para añadirlas en el índice de Google. Si os acordáis del tercer vídeo, de la tercera clase de este curso, hablábamos de eso, de que Google descubría nuevas URLs para rastrear y rastreaba también URLs que ya conocía en busca de información nueva que actualizar dentro de su índice, para conocer nueva información que hayamos incluido en cada una de esas URLs. Y además luego pone: el robot de Google determina mediante algoritmos qué sitios deben rastrearse, con qué frecuencia tiene que hacerse y cuántas páginas hay que obtener de cada uno de ellos. Esto tiene que ver con un término, sí, o un palabra que veremos en vídeos futuros, no sé cuándo, que es el crawl budget. Esto ya lo veremos mucho más adelante. Os voy a dejar todos los enlaces que veáis aquí en la presentación, en las diapositivas, os los voy a dejar justo en la descripción del vídeo. Justo debajo los vais a encontrar todos estos enlaces, así que no os preocupéis. Este es un enlace que va a toda la parte que Google explica cómo funciona toda esta parte de rastreo, por si queréis ampliar información de todo esto. Vamos al segundo punto. ¿Por qué? Vamos al segundo punto. ¿Por qué es importante? Pues bueno, como SEOs, nosotros necesitamos que Google conozca la máxima información de cada una de nuestras URLs que queremos posicionar. Y fijaros que no hablo de que queremos que conozca nuestras URLs, sino la información que esas URLs contiene. Y esto es un concepto muy importante que vamos a ver en el vídeo de hoy y creo que es lo más importante de este vídeo, sinceramente, y quiero que os quedáis con esto. Aprender a diferenciar entre lo que es la URL en sí y la información que contiene, ¿vale? Ya veréis luego por qué y al final del vídeo me diréis en los comentarios si tiene sentido esto que acabo de decir ahora. El segundo punto de por qué es importante es para que Google conozca toda la información de una URL es necesario que esa URL sea rastreada, no hay otra. Para que Google conozca la información, esa URL debe ser rastreada, punto y final. Punto y final. Ya veremos por qué estoy diciendo todo esto. Por lo tanto, y en resumen, sin rastreo no hay análisis de esa información. En ese proceso, ¿vale?, de indexación que hablábamos, que analizaba toda esa información, sin rastreo no puede haber ese análisis, ¿vale? Incluso no puede haber ese análisis previo de ese HTML en el que luego saca y extrae nuevos enlaces que meter a cola de rastreo, que ya hablamos en ese vídeo. El punto 2, sin análisis no puede haber indexación de esa información y contenido, y pongo un asterisco porque vuelvo a repetir, lo importante no es la URL en sí, lo importante es lo que contiene. Y esto parece una obviedad, pero luego cuando nos ponemos a trabajar y nos ponemos a pensar, en nuestra mente no aparece esa clara diferenciación. Y por último, el tercer punto, sin indexación, obviamente no hay clasificación. Si no estoy en el índice de Google y no tengo esa URL muy importante asociada a un montón de términos o a esas palabras clave por las que yo quiero aparecer, no me voy a clasificar. Y claro, joder, Luis, Pero, ¿qué me estás queriendo decir con esto? Podríamos decir, pues bueno, pues ahora vamos con el punto 2, que creo que es la parte más importante.
y la he querido meter ya en el punto 2. Y vamos a hablar de indexación, pero provocada por el rastreo. No es que vayamos a hablar de indexación, que esto ya vendrá en un vídeo posterior, sino que vamos a hablar de cómo se produce esa indexación gracias al rastreo. He titulado a esta diapositiva, que es muy importante, indexación de información o contenido versus indexación de la URL. Y aquí vemos una situación ideal en la que Googlebot, como ya explicamos en vídeos anteriores, recibía una URL que tenía que ir a visitar. Entonces, lo primero que hace es irse al robots.txt y decir, a esta URL sí que puedo acceder, ¿vale? Bien, pues se va a esa URL, también pueden haber otros métodos de bloqueo, pero ya me entendéis. Dice, puedo acceder a esta URL, me voy a la URL, rastreo toda la información, veo todo el contenido, se decide si se sube al índice, y si se sube al índice, pues ya se muestran los resultados. Todo perfecto. Esa URL se ha podido rastrear, Google ha rastreado la información, ha sacado toda esa información, ha analizado todo ese contenido, lo ha subido a su índice y ¡pum!, lo ha clasificado cuando un usuario ha hecho una búsqueda. Luego tenemos una situación que normalmente en nuestra mente es lógica, que es la siguiente. Google ha recibido o ha detectado una URL nueva, se ha ido a visitarla, pero no ha podido visitarla porque yo la he bloqueado en el robots. Por lo tanto, como no ha podido, fijaros aquí que lo estoy poniendo con el cursor, como no ha podido analizar esa información, no ha podido subirla al índice, y por lo tanto cuando un usuario busque algo relacionado con esa URL o con la información que hay en esa URL, pues obviamente esa URL o la información que hay en esa URL no va a ser candidata a aparecer. Muy bien, hasta aquí bien. Pero ¿qué pasa? Que hay una situación siempre alternativa, que es la siguiente, y con la que muchas veces nos encontramos que no encontramos explicación y nos da quebraderos de cabeza. Y esto quiere decir que Google recibe o ha detectado una URL y le toca ir a visitarla. Y cuando va a visitarla, dice, ostras, está bloqueada por robot. No visita la URL, no puede acceder al contenido, pero te la sube al índice el tío y te la indexa. Y por eso aquí ya no pongo como aquí ponía en el primer punto un check, sino que pongo una advertencia, porque realmente no te está subiendo el contenido, no te está subiendo la información asociada a esa URL, te está subiendo la URL asociada, por ejemplo, a un texto ancla de un enlace de una URL muy importante para Google. Y luego, obviamente, esa URL puede aparecer en el buscador. Y de hecho aparece, pero ¿aparece por lo que a nosotros nos interesa o simplemente decimos que esa URL está indexada pero no está asociada a ninguna keyword que a nosotros nos interesa? Esa es la clara diferenciación que tenemos que hacer. Sí que es cierto que hay una situación alternativa. Incluso, fijaros, con esta frase yo creo que se va a entender toda esta situación, y esta frase podemos aplicarla siempre que nos pase esto. Y es que una URL puede indexarse sin ser rastreada, obviamente. Pero, su contenido e información no pueden indexarse. La URL se va a indexar, obviamente, pero lo que contiene, que es lo importante, que es lo que Google tiene que analizar y poder ver para luego ponderar, eso no se va a indexar, seguro, no se va a indexar. Y además es que Google nos lo confirma. Google nos lo confirma, os dejo aquí el enlace, también en la descripción, donde hay un apartado en su guía, en la zona avanzada del robots.txt, donde dice, no uses el robots.txt para ocultar una página web de los resultados de búsqueda de Google. ¿Yo por qué lo doblo? ¿Yo por qué lo doblo? Porque ahora estoy doblando la cabeza para leer. Bueno, ¿por dónde iba? No uses el robots.txt para ocultar una página web de los resultados de búsqueda de Google, ya que es posible que acabe indexándose aunque no se visite si hay otras páginas que dirigen a ella con texto descriptivo. Si hay otras páginas que dirigen a ella con texto descriptivo, quiere decir si hay otras URLs que tienen un enlace hacia ella y ese texto ancla es tan descriptivo y esas URLs son tan importantes que yo, oye, sin ver lo que tienes ahí, te lo voy a subir y te lo voy a asociar a ese texto descriptivo. ¡Coño! Entonces puede indexarme la URL y puede asociármela a algo. Sí, pero no va a poder ver todo tu contenido. Por eso, la frase de antes que os comentaba, que es, una URL puede indexarse sin ser rastreada, pero su contenido, su información, no va a indexarse. La URL sí. ¿Y a qué me la va a asociar? Pues a otras cosas, ¿vale? A otras señales que tenga. Por lo tanto, esto quiere decir que a pesar de que yo de forma directa le dé una directiva a Google de que no puede acceder a esa URL, Google ha sido capaz de detectar esa URL y él puede decidir si subirla al índice o no en base a otras señales que son incluso más fuertes que el que tú le digas que esa URL no sea rastreada. Él te va a decir, vale, no te voy a rastrear la URL, te estoy haciendo caso realmente, pero sí que tengo otras señales que tú u otros me están dando que son importantes y por eso sí que voy a subir esa URL. Espero que esto quede claro. Además de esto, también puede ocurrir con temas del robots.txt, que hayas actualizado, por ejemplo, el robots.txt y veas que Google sigue accediendo a tu contenido, ¿vale? Y esto, pues bueno, para todas estas explicaciones os recomiendo este vídeo que está muy bien. De hecho, yo me he visto toda esta serie de Iñaki, ¿vale? De Iñaki Huerta, y este para mí es el mejor vídeo, sin duda.
Y es un vídeo que una vez que tienes clara esta presentación te recomiendo que veas, te lo voy a dejar aquí arriba, porque aclara muchísimas cosas y tienes claro los conceptos que vamos a explicar aquí, ¿vale? Aclara muchísimas cosas porque él demuestra una serie de cosas. Bueno, no os avanzo nada, lo miráis y ya está. Lo importante, que esto quede claro, que para nosotros en nuestra mente, normalmente solo tenemos estas dos situaciones. Situación ideal. Google, si yo le dejo a Google acceder a mi URL, me va a indexar esa URL y el contenido. Pero si no, no. Hay una situación alternativa, ¿vale? Entonces, aquí acabamos ya de aprender o entender un concepto que es fundamental a la hora de entender el rastreo, que es que Google puede detectar perfectamente una URL, no ser conocedora del contenido que tiene e indexártela. Por supuesto que sí. O sea, y es que no tiene nada que ver que Google te rastree una URL para que la conozca. O sea, la puede conocer sin habértela rastreado perfectamente, porque viene de rastreos previos, ¿vale? Es tan importante que entendamos esto que me emociono y todo. Vale, vamos con el siguiente punto. La siguiente pregunta que nos haríamos, teniendo ya claro esto, ¿vale? De qué es el rastreo, porque es importante aprender que no es lo mismo que Google detecte una URL a que Google sea capaz de rastrear el contenido que contenga. Ahora la siguiente pregunta que seguro que se nos viene a la mente es, vale, Luis, pero ¿quién nos rastrea? Googlebot. ¿Googlebot quién es? ¿Vale? Y ¿con qué objetivos o qué finalidad, como en la propia guía de Google indica? ¿Vale? Pues hay muchos robots, por eso en el vídeo tercero de este curso hablaba de que Googlebot no es un robot, sino que son muchos robots con diferentes finalidades. Los que más nos interesan a nosotros, los que más nos van a visitar, pues suelen ser Google Smartphone a día de hoy, Google Desktop y Google Imágenes. Pero aquí os dejo este enlacito, que voy a hacer clic, y pues aquí tenéis pues todos los robots, todo el tema de los user agent, todo para que veáis todos los robots que hay, todo lo que hace cada uno y podáis hacer vuestras cosas. ¿Qué finalidad? Muy sencillo, la finalidad es que justo lo hablamos en este vídeo. Os dejo aquí este vídeo para que lo recordéis porque es un vídeo muy importante y considero que se explica de una forma en la que es bastante entendible todos los procesos y subprocesos que hace Google, que hace Googlebot, etcétera, etcétera. Al final tiene dos finalidades principales, que es la detección, que es las URLs descubiertas por Google que no conocía y nunca las ha rastreado, y luego la de actualización, que son las URLs conocidas y rastreadas. Como decía, vamos a irnos aquí, porque seguro que a alguno le viene también a la mente de, vale, ¿y yo cómo sé qué robot me está rastreando a mí? Si me rastrea más smartphone, si me rastrea más de esto, pues bueno, esto podemos verlo de diferentes formas. Entraríamos aquí, por ejemplo, a Search Console, nos iríamos al índice de cobertura, ya lo tenía preparado porque otras veces sabéis que en los vídeos me falla. Y aquí en el índice de cobertura, pues aquí, fijaros, rastreador principal, smartphone. ¿Vale? Indica el tipo de agente siempre, los tooltips estos te lo explican todo, está muy bien, Search Console y te lo explica todo. También podemos ir a las estadísticas de rastreo y aquí en las estadísticas de rastreo, bueno, que las estadísticas de rastreo ya sabéis que están en ajustes, dentro de ajustes están en estadísticas de rastreo dentro de nuestro Search Console, abrimos el informe, nos vamos a este informe y aquí pues bueno, nos salen bastantes cosas y aquí cuando hace todo el desglose de solicitudes de rastreo pues tenemos por tipo de robot de Google y obviamente, ¿vale? El robot que más nos visita es Google Smartphone, luego tenemos la carga de recursos de la página, que de esto también ya hablamos en el tercer vídeo, todo el tema de imágenes, el de ordenador, ¿vale? Desktop, AdsBot, etcétera, etcétera. Aquí podemos verlo, todos los demás representan un porcentaje muy bajo. Al final, el principal es smartphone y la carga de recursos, obviamente. Aquí, en este caso, cada uno tendréis vuestros casos, como digo, podéis verlo desde Google Search Console o bien desde el índice de cobertura para que te diga cuál es el que más te visita, ¿vale? O el rastreador principal, y también dentro de las estadísticas de rastreo, ¿vale? De este Crawl Stats, de este informe nuevo que tiene, en que ya sabéis que está aquí, como he comentado, en ajustes y ahí podemos seleccionar el informe, a la redundancia. Vale, vamos con el siguiente punto, ya hemos visto esto y es una cosa que a mí me gusta explicar mucho, que es el ciclo de rastreo de una URL. Otra pregunta que nos surge, vale, ya sabemos, Luis, qué es el rastreo, por qué es importante, la diferencia entre que Google detecte una URL, que acceda a su contenido, que luego indexe esa URL o el contenido. Hemos visto también qué tipos de bots hay, con qué finalidad acceden a nuestro contenido, incluso sabemos ahora mismo cuál nos está visitando y hemos entrado en el Crawl Stats. Pero ahora me surge otra pregunta, que es ¿qué tiene que suceder para que todas las URLs que yo quiera, esto es importante, se rastreen? Para eso pinto siempre lo que es el ciclo de rastreo de una URL. ¿Y qué es el ciclo de rastreo de una URL? Muy sencillo. Todos los pasos que Googlebot sigue, ¿vale? Punto por punto, hasta que puede ver esa información, pasarla al proceso de rastreo, etcétera, etcétera. Al final, fijaros, este es Googlebot con el user agent que quiera, puede ser pues el robotito que quiera, pues el smartphone, el desktop, en mi caso será el smartphone.
Y aquí ha recibido que tiene que acceder hoy a X URL. ¿Cómo ahora ha recibido eso? Pues con rastreos previos, con el sitemap, ha detectado un montón de URLs nuevas a través de enlaces internos y otras vías. Ahí tiene una cola de rastreo que ya vimos en vídeos anteriores y le toca ir a la URL 1. Vale, pues dice, ay, me toca ir a la URL 1. ¿Y qué es lo primero que hace? Va al robots.txt y le dice, ¿puedes acceder? Y lo segundo dice, código respuesta. Recibe un código respuesta y dice, ¿es 200? Ok, perfecto, pues puedo seguir. Luego lo que detecta son los tipos de archivo. HTML, perfecto. Y después de recibir el HTML se va al proceso de indexación y todas las URLs nuevas que ha descubierto que considere las vuelve a meter a la cola de rastreo o indica ciertas prioridades si ya eran URLs que ya conocía, ¿vale? Entonces, más o menos quedaría así este ciclo de rastreo de una URL. Entonces ya estamos viendo cosas interesantes como, vale, lo primero que hace es acudir al robots.txt para ver si puede acceder o no puede acceder. Una vez que accede, solicita, ¿vale?, esa URL y recibe un código respuesta. Luego ve los tipos de archivo que tiene cada una de esas URLs y dice, me quedo con el HTML, luego veo si cargo estos recursos o no los cargo, etcétera, etcétera. Vale, todo este HTML voy a ver lo que tiene, cojo los enlaces nuevos que he encontrado, los meto a cola de rastreo y sigo mi proceso, que este proceso, este ciclo de vida de una URL, este es el ciclo de rastreo, luego veremos el ciclo de indexación y en conjunto son el ciclo de vida de una URL. Este ciclo de rastreo lo vamos a completar con el ciclo de indexación en próximos vídeos, pero en la parte de rastreo esto es lo importante realmente. ¿Por qué? Porque para que se pueda indexar mi información tiene que ocurrir todo esto, porque si doy un 404 tengo problemas, porque si aquí todo mi contenido, por ejemplo, está en JS, ya estoy poniendo trabas. Una serie de cosas que iremos viendo, pero para que entendáis y os quede muy claro. El siguiente punto, ¿cuál sería? Los problemas, ¿vale? ¿Y qué problemas son los comunes que se suelen poner a Googlebot para que no sea capaz de rastrear esa información? Pues muy sencillo. El primero de todos, bloquear URLs importantes por robots.txt. Esto pasa mucho. O que no nos hemos dado cuenta, o que alguien para hacer algo lo ha bloqueado y luego se le olvida desbloquearlo. Un montón de cosas. No incluir URLs relevantes o nuevas que estamos sacando en el sitemap. Pues oye, es otro problemilla que tenemos con el cual estamos provocando que Google no acceda a nuestra información de forma fácil, de forma rápida y de forma eficiente. Todo esto son trabas. Me preguntabais algunos en vídeos anteriores, Luis, cuando dices trabas que le ponemos al buscador, ¿qué es? Pues precisamente esto. No enlazar a las URLs nuevas que vamos sacando o URLs importantes, me da igual, esto es lo que conocemos como URLs huérfanas, no reciben enlaces, también están las que no dan enlaces, pero esto ya es tema de popularidad, linguist, de recibo un montón de enlaces y no doy ninguno. Esto ya hablaremos en próximos vídeos. Otro punto negativo es tener demasiados niveles de profundidad. URLs que son relevantes los meto a profundidades altas. Obviamente Google no va a rastrear con una frecuencia alta una URL que no está ni muy enlazada y que encima está a niveles de profundidad muy altos, ¿vale? Enlazar con enlaces no HTML. No, yo es que tengo esta URL muy enlazada. Ya, pues que esos enlaces Google no es capaz de rastrearlos, te los estás inventando, macho. Abusar del JavaScript sin control. Y cuando hablo sin control, no hablo de que no esté controlando ese JavaScript que estoy usando en sí, sino ¿por qué estás haciendo esto con esta tecnología? ¿Porque queda bonito? Porque ¿qué sentido tiene si lo puedes hacer así? Explícamelo, dame el motivo concreto por el cual estás usando esta tecnología que sabes que aun haciéndolo perfecto, estás poniéndole un escalón más a Googlebot para que conozca toda tu información en la mayor brevedad posible, fácilmente. Y luego, por supuesto, los tiempos de carga excesivos. Ya sabemos que incluso en Google Search Console, que luego lo veremos, nos lo dice de esta URL ha sido descubierta, pero aún no se ha rastreado. ¿Por qué? Pues puede ser porque no haya dado tiempo, porque si no hubiéramos sobrecargado tu servidor o por un montón de motivos, pues al final no lo hemos rastreado. Por lo tanto, estos son trabas que le solemos poner al buscador. En resumen, aquí dejo un mensaje: haz las cosas fáciles y siempre de cara a Google, ¿vale? Piensa siempre en Google, piensa siempre en su accesibilidad, piensa siempre en que se lo tienes que poner fácil en el menor tiempo posible, tiene que recoger la máxima información. No tengas prisa ni intentes inventar la rueda. Y aquí, con no tengas prisa y intentes inventar la rueda, es algo que lo pongo porque es que me he encontrado con gente que siempre intenta darle la vuelta. No, porque yo para que esto me lo rastree mejor voy a hacer esto. Pero si está todo ya dicho, o sea, no hace falta que te inventes nada, porque inventar es cagarla, ¿vale? Entonces, haz las cosas normal, haz las cosas como se tienen que hacer, no te saltes ningún paso y todo irá bien, todo fluye. Vamos ahora a entender a Google y el lenguaje que usa en base a todo lo que hemos visto, porque ya hemos visto un montón de cosas y para eso me voy a ir a la parte más importante que yo considero de Google Search Console, de su índice de cobertura, que son las excluidas. Si nos las está excluyendo, precisamente es porque o no les está gustando o porque yo he provocado esa exclusión, obviamente, pero entendiendo que yo no he provocado esa exclusión, todo lo que está excluido es algo que yo quiero que aparezca en su índice y Google me lo está excluyendo. Por lo tanto,
vamos a entender a Google y el lenguaje que usa para intentar entender un poquito más todo esto del rastreo. Bueno, primero vamos a entrar de lleno en todo lo que son las exclusiones y las páginas que Google o las URLs que Google te mete en exclusiones. Aquí te dice, estas páginas no suelen estar indexadas y creemos que debe seguir siendo así, ya sea porque son duplicados de páginas indexadas, ahora en este vídeo no nos interesa, porque algún mecanismo de su sitio web impide que se indexen, esto sí que nos interesa, o por algún otro motivo que consideremos oportuno. Aquí de todos los motivos de exclusión vamos a centrarnos solo en los que tienen que ver con el rastreo, es decir, por qué me está excluyendo la URL, o sea, de todas estas exclusiones, ¿cuáles son? Porque yo la he cagado con el rastreo. Por ejemplo, ¿vale? No sé explicarlo de otra forma, se puede explicar mejor seguro. Vale, fijaros aquí. De todas estas exclusiones me voy a centrar en estas tres, de estas que salen a la izquierda. Bloqueada por robots.txt, bloqueada por una solicitud no autorizada, los 4XX, descubierta actualmente sin indexar, y luego me iré a la segunda parte. Bloqueada por robots.txt, se ha impedido que el robot de Google acceda a una URL. Puedes comprobarlo, bueno, pues hemos bloqueado por robots.txt. Bloqueada por una solicitud no autorizada, ¿vale? No estás autorizando, joder, el robot de Google no ha podido acceder a la página debido a una solicitud de autorización, obviamente. Tampoco puede acceder ahí, por eso cuando hablaba decía, vale, puede ser que Google vaya a robots.txt sí que lo permita, pero hay otro tipo de bloqueos que no permita. Si os vais unos segundos para atrás o unos minutos, veréis que justo decía eso. No quería adelantarme, pero este es uno de los motivos. Descubierta actualmente sin indexar. Es otro de los motivos de exclusión y que tienen que ver con el rastreo. Fijaros, Google ha encontrado una página, pero todavía no la ha rastreado. Coño, si la has encontrado y todavía no la has rastreado es porque a lo mejor está en la cola de rastreo y aún no le ha tocado, pero muchas veces dices, coño, lleva mucho tiempo aquí esta URL. Y dice, probablemente porque ha determinado que, de hacerlo, el sitio web se sobrecargaría. Coño, esto es justo lo que hemos comentado antes. Por tanto, ha tenido que aplazar el rastreo, lo ha aplazado, y así se puede tirar tiempo aplazando. Por este motivo, en el informe no aparece ni siquiera la fecha de rastreo más reciente. Luego nos vamos, porque hay más exclusiones y no me cabían todas, no se ha encontrado, ¿vale? Acordaros del ciclo de rastreo de una URL, fijaros la importancia de todas las diapositivas que hemos pasado. La página ha devuelto un error 404 al solicitarse, Google ha descubierto esta URL mediante una solicitud explícita, ninguna solicitud explícita ni ningún sitemap, ¿vale? Es posible que haya encontrado esta URL siguiendo un enlace ubicado en otro sitio web o que la página se haya eliminado en algún momento. Vamos, que le he dado un 404 y no puede acceder a la información y por lo tanto te lo está excluyendo. Te dice, oye, yo te lo excluyo porque me está dando un error y punto. Puede ser ese error provocado, que yo lo tenga controlado, puede ser que digas, coño, ¿cómo que este error está aquí? ¿Y de dónde sale esta URL? ¿Y coño, esto quién lo ha borrado? ¿Vale? Ya podemos entender cosas, pero esto es provocado por el rastreo. Página con redirección, obviamente. La URL es una redirección, por lo que no se ha añadido al índice. Puede pasar lo contrario, que una URL con redirección sí que esté en el índice, porque la considere que sigue siendo más importante de la que hemos elegido, pero esto ya hablaremos. Por último, me quedan las últimas dos. Se ha bloqueado debido a que el acceso no está permitido, un 403, obviamente, y por último se ha bloqueado debido a otro problema relacionado con 4XX. Vale, pues todo esto son problemas de rastreo. Lo que aquí justo lo pongo, exclusiones del índice provocadas por problemas de rastreo. Vale, hay más exclusiones que veremos más adelante, pero aquí me quería centrar en el rastreo. Fijaros que todo tiene que ver con todo lo que hemos hablado anteriormente. Ahora bien, aquí os dejo también la fuente de donde tenéis toda esta explicación de todas las exclusiones, etcétera, etcétera. Y además, si queréis entender un poquito más todo esto del índice de cobertura de Search Console, por qué me las están excluyendo, qué estados tienen, qué provoca todo esto de que me excluyan, cómo solucionarlo, aquí os dejo un vídeo, aquí, que se me olvidaba. Aquí os dejo el vídeo donde, bueno, podéis aprender todo lo que tenga que ver con el índice de cobertura. Es un vídeo de hace un par de años, pero es que es igual de válido, ¿vale? Justo antes de ver este vídeo me lo he visto, digo, a ver si hay algún gambazo que haya metido o algo que ya no esté actualizado, pero no, es suficientemente válido. Ahora sí hemos visto justo el vídeo anterior, estamos entendiendo por qué metemos todo esto, ¿vale? Todos estos puntos clave en la pieza de rastreo a la hora de analizar o controlar una página web. ¿Qué hemos metido en esta pieza de rastreo? Pues hemos metido código respuesta, tipos de archivo, robots.txt, sitemap XML y WPO. Y de todo esto hemos hablado en la parte de rastreo. Y además, si pensamos en el ciclo de vida de una URL, hablamos de recibe esa URL y le toca ir a visitarla. ¿Qué hace? Se va al robots.txt a comprobar si tiene acceso o si puede acceder a esa información. ¿Está aquí el robots.txt? Perfecto. ¿Cómo ha recibido esa información? Rastreos previos, links internos, links externos. Bueno, es lo mismo, rastreo previo es lo mismo, ¿vale? Pero para que nos entendamos, sitemaps. ¿Está aquí sitemaps? Sí, perfecto, que es lo que yo puedo controlar, aparte de los enlaces internos. Y luego, ¿qué pasa? Cuando ha pasado y le deja pasar, pues que hace esa petición y recibe un código respuesta. ¿Están aquí los códigos respuesta? Sí. ¿Y luego qué mira? Pues el tipo de archivo que es. ¿Está aquí el tipo de archivo? Sí. ¿Y qué pasa
para que todo esto fluya? Pues que tiene que ir todo rapidito, no podemos tener problemas de carga de servidor, etcétera, etcétera. O sea, que tiene sentido aquí también temas de WPO, por supuesto. Ahora ya entendemos un poquito más el por qué metemos estos puntos y que no es aleatorio. Todos estos puntos justo los iremos viendo en próximos vídeos. Código respuesta, tipos de archivos, robots.txt, sitemap.xml, bueno, tipos de archivo no voy a hacer un vídeo para explicar los tipos de archivo que existen, etcétera, etcétera. WPO, etcétera, etcétera. Vamos con el siguiente punto, que es cómo podemos ver el rastreo. Interesante. Claro, ahora la gente está pensando, vale, ya sé todo esto, pero... Bueno, la gente, tú, que me estás mirando, te estoy viendo, que estás con cara de póker, que no es tan difícil. ¿Cómo podemos ver el rastreo? Ostras, es que se puede ver, se puede ver. Pero primero hay que aprender a diferenciar las URLs rastreables de las rastreadas. ¿Qué diferencia hay entre rastreables y rastreadas? Una URL rastreable es toda aquella URL que puede ser rastreada. Es decir, Google puede coger y rastrear esa URL. Otra cosa es que la haya rastreado. Pero ojo, fijaros en esto. Aquí pongo un icono de un interrogante, que esto quiere decir toda URL rastreada no tiene por qué... Toda URL rastreable no tiene por qué ser rastreada. De igual forma, también digo que no podemos definir que una URL nunca ha sido rastreada en un periodo de tiempo finito. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que cuando yo digo, no, esta URL nunca ha sido rastreada, ¿cómo lo sabes? Porque he mirado logs. ¿Cuánto tiempo has mirado los logs? Una semana. Entonces, esta URL no ha sido rastreada en esta semana, en este mes, en estos 3 meses, en este trimestre, en este año, ¿vale? Más de si una URL no ha sido rastreada en 3 meses, apaga y vámonos, ¿vale? Ahí ya tenemos un problema. Pero es para que entendáis la diferencia. Por lo tanto, yo puedo tener 1000 URLs rastreables y que se hayan rastreado en el último mes 300. Perfectamente puede ser. Perfectísimamente, ¿vale? No es lo normal, pero perfectísimamente. Bien, seguimos. Y por ello tenemos que aprender también la diferencia entre simular el comportamiento de un robot y monitorizar el comportamiento de ese robot. En este caso, Googlebot. ¿Cómo simulo y cómo compruebo cuántas URLs son rastreables? Pues con herramientas o con crawlers como Screaming Frog, que es el que más me gusta, el que usamos aquí, y el más extendido. También tenemos Sitebull, que es muy bueno y que, oye, que hace maravillas, y pues otros crawlers. Y monitorizar, ¿cómo podemos monitorizar? Pues podemos monitorizar con Screaming Frog Log Analyzer, que para sitios que nos lo permiten, nosotros lo usamos y funciona de maravilla. Podemos monitorizar también los logs con OnCrawl, que es algo ya más carete, y también nos podemos montar nuestro propio sistema, pues con almacenamiento en la nube, con nuestros Google Data Studios, etcétera, 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 etcétera. Vale, pues ya sabemos la diferencia entre rastreables y rastreadas, y ya sabemos la diferencia entre simular y monitorizar. ¿Perfecto? Pues vamos a seguir. Ahora también, que se nos olvidaba, ahora también tenemos las estadísticas de rastreo o crawl stats de Google Search Console, que con eso puede que sea incluso más que suficiente en determinados proyectos, y no tenemos que ir tan al detalle, si no es interesante o si no tenemos un problema al que tengamos que poner lupa y ir directamente a ese problema, y por ello haga falta mirar logs. El reciente Crawl Stats, ahora lo veremos, pues bueno, tiene cosas interesantes como que te está mostrando hablábamos aquí, ¿vale?, de URL rastreadas, periodo de tiempo, y justo te está mostrando un periodo de tiempo que está bastante bien, que son 90 días, ¿vale? Y las gráficas que nos muestra y el diseño pues va acorde con el índice de cobertura de Search Console y con las gráficas también de rendimiento, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ya nos estamos familiarizando pues con este ecosistema, con esta interfaz, etcétera, etcétera. Lo primero que nos encontramos es un gráfico temporal, ¿vale?, con 3 puntos, ¿vale? Solicitudes de rastreo, el tamaño total y el tiempo. Lo segundo que nos encontramos es el estado del host, ¿vale? Y sobre todo los problemas que podamos tener de disponibilidad, que es lo que aquí se comprueba. 3 puntos principalmente, que es el robots.txt, que no haya dado problemas en los últimos 90 días, siempre en los últimos 90 días, las DNS que no hayan dado problemas y que la conectividad del servidor pues tampoco haya dado problemas. Ahora veremos eso. Luego también, ¿qué partes importantes tiene? Pues el desglose de solicitudes de rastreo. Al final, por código respuesta y por tipo de archivo. Y como pongo aquí, ¿vale?, fijaros, sobre todo por esta parte, el reciente Crawl Stats que ha sacado Google nos confirma que en nuestra pieza del puzzle vamos por buen camino, porque si os fijáis aquí lo que está diciendo Google es tipo de respuesta, tipo de archivo, Crawl Stats, nos está diciendo lo mismo que hacemos nosotros realmente en esa pieza del puzzle, ¿vale? Pero ya con esta monitorización, y nos está diciendo un desglose por solicitudes por respuesta, ¿vale? Por código respuesta en este caso, si es 200, si es 300, cuántas han dado, y en porcentajes, para que tú sepas si ese porcentaje es representativo como para que tengas que tomar una acción o no. Porque yo, por ejemplo, aquí veo que 404 es un 2% de toda mi web y digo, pues no le voy a hacer ni caso, ¿vale? En este caso tengo cosas más importantes que hacer. Tipos de archivo, pues veo que el 42% es HTML, luego tenemos JSON y luego un 6% JavaScript. Oye, muy bien. Y luego pues aquí nos ponen dos cosas de las que hemos hablado. Por finalidad, pues el 94% es actualización y el 6% detección. Y me cuadra con lo que yo estoy haciendo, porque es un blog que no actualizo desde hace siglos
y sí que he creado pues las páginas de los cursos, etcétera, etcétera, y por eso ahí está en detección, así que guay. Y por tipo de robot de Google, pues ahí vemos que Google Smartphone, como hemos visto antes, pues es el que más me está rastreando. Luego hay una carga de recursos que obviamente necesita. Luego tenemos a Google Desktop, imagen, y ya en menos representación ya el resto de cosas. En este caso AdsBot, que no sé qué narices hace ahí. ¿Vale? Entonces es realmente sencillo. Vamos a ir a la interfaz. Aquí también os voy a dejar este enlace donde da toda la información pues del informe de estadísticas de rastreo. Y fijaros que Googlebot está metiendo, o sea, el propio Google mete en el rastreo lo mismo que nosotros llevamos metiendo en esa pieza de rastreo bastante tiempo, ¿vale? Y lo sabe diferenciar del índice de cobertura, o sea que no vamos tan mal encaminados, ¿vale? Aquí os dejo este enlace para que entendáis todo el tema del crawl stats, etcétera, etcétera. Y como hemos visto antes, pues aquí tenemos todo lo que hemos visto en las diapositivas. Aquí podemos ir viendo cosas, son 90 días como siempre digo. La última actualización te la pone aquí, que yo estoy grabando este vídeo a 5 del 3 y la última actualización fue hace 3 días, aquí te está diciendo. Estado del host, esto es interesante porque aquí puedes ver si ha habido algún error, DNS, ¡epa! Mira ahí, ¡ojo! Y la conectividad del servidor, pues bueno, lo importante es que si lo marca todo en verde ni nos tenemos que preocupar. Y bueno, y que esto en muchas ocasiones, bueno, muchas no, en la mayoría, ¿vale? Nos va a servir con esto. Y ya está, para monitorizar, entre comillas, las partes importantes que está haciendo Googlebot en nuestro site. Vale, ahora que ya sabemos todo esto, sabemos monitorizar, hemos dado un pequeño, muy breve repaso al crawl stats, vamos con nuestro trabajo, ¿vale? Y ahora, ¿cuál es el trabajo que tenemos que hacer, Luis? Pues tenemos dos formas de entender este trabajo, una macro y otra micro. La macro es tan sencilla como que tenemos que saber las URLs totales o intuir o tener un porcentaje muy aproximado a las URLs totales del site. Dependiendo del site, dependiendo de la envergadura que tenga, pues es más difícil saber ese número exacto, ¿vale? Luego tenemos que saber las URLs que son rastreables, ya sabemos cómo, y luego tenemos que saber las URLs rastreadas. Y así vamos a ir viendo y diciendo, tengo 1000 URLs totales, de esas 1000 URLs totales tengo 500 rastreables, y de esas 500 tengo 200 rastreadas. Es decir, Google me está rastreando 200 URLs de 1000 que yo tengo. Vaya, y así ya en ese desglose vamos a ir viendo cosas y vamos a ir entendiendo cosas. Todo este macro se va a ir completando poco a poco con el paso de los vídeos cuando veamos todo el tema de indexación y un montón de cosas. La parte desglosada o la micro, pues muy sencillo, tiene que ver con el ciclo de vida que hemos visto, bueno, de vida, es que el ciclo de vida aún no lo hemos visto, sino el ciclo de rastreo, ¿vale? Que es la primera parte del ciclo de vida de una URL, a ojos de Google. Aquí tenemos todas las URLs totales y claro, de esas URLs totales pues podemos tener bloqueos, ¿vale? Y otras, o podemos tener bloqueos por robots.txt y otros tipos de bloqueos o información privada a la que no vamos a dejar acceder a Google. Y ya nos iríamos a las URLs que son rastreables, con lo cual ya nos quedan menos, de esas URLs, por eso aquí también en el dibujo, aquí hay más, aquí esto se hace más pequeñito, aquí se va haciendo más pequeñito, ¿vale? Y aquí igual, en estas URLs rastreables, ¿qué no vamos a encontrar? Pues no vamos a encontrar, obviamente, URLs que no estamos controlando, URLs que son huérfanas, ¿vale? Y estas URLs que son huérfanas y no las estamos controlando pueden pasar, o sea, pueden ser rastreadas y que nosotros en una simulación no las hayamos encontrado, ojo. Pero normalmente si tenemos las URLs totales, sí, porque las podemos meter en modo lista, podemos hacer un montón de cosas con nuestro crawler. Y luego de tener las URLs rastreables, tenemos que empezar a trabajar de la siguiente forma. Vamos a ver las URLs que han sido rastreadas en este periodo de tiempo X, 90 días por ejemplo, y las URLs no rastreadas. Coño, ¿y estas por qué no han sido rastreadas? ¿Hay URLs importantes dentro de las que no son rastreadas? Sí, pues ahí tengo que ver qué pasa. Ahí tengo que ver qué pasa. O estas URLs en este periodo de tiempo no se me han rastreado con la frecuencia que yo quería y estoy constantemente actualizando aquí información y es una categoría importante o una URL importante, etcétera, etcétera. ¿Qué está sucediendo ahí? Todo esto ya lo iremos viendo en próximos vídeos, con esto creo que es más que suficiente. Y esto esta parte a mí me gusta definirla más como un análisis o un control cuantitativo, porque realmente estamos cuantificando, ¿vale? Y poniendo porcentajes de todo lo que está sucediendo en toda esta pieza o toda esta parte de rastreo. Resumiendo, dentro de la pieza de rastreo existen dos fases principalmente. La fase 1, que es de descubrimiento, donde tenemos dos tipos de descubrimiento, el descubrimiento de las URLs que tiene que Googlebot rastrear, se hace a través de sitemap, a través de rastreo precios. ¿Rastreo previo? ¡Coño, qué mal escribo! Rastreos previos y otros enlaces internos, externos, como ya hemos visto, y el descubrimiento del contenido, que, oye, si tengo bloqueado, porque no tengo que tenerlo bloqueado ni por robots.txt ni por otros tipos de bloqueos. Por lo tanto, en la fase 1 de descubrimiento, Google descubre URLs y también descubre su contenido. Y luego tengo la fase 2, que es la que
ya Google va a hacer ese rastreo y se va a encontrar con un código respuesta y con un tipo de archivo que luego va a tener que sacar y rastrear esa información. Por lo tanto, estas son las dos siguientes fases que vamos a ver en los próximos vídeos. Perfecto, ya he terminado. Así que no me queda absolutamente nada. Espero que os haya gustado el vídeo, que lo hayáis disfrutado tanto como yo lo he disfrutado explicando, que se os quede sobre todo en la cabeza, más que un montón de cosas que hemos visto como el método de trabajo que ya haremos, etcétera, etcétera, que os quedéis con, sobre todo con esta parte que es muy importante, que estoy mostrando, que es que una URL puede indexarse, pero su contenido, al no ser rastreado, no se va a indexar, no va a poder ver todo eso y no lo va a poder asociar, ¿vale? Y bueno, y que ya, fin del vídeo. Como siempre digo, compartirlo, comentar y darle a me gusta, que eso suma para que estos vídeos aumenten su visibilidad en YouTube, que es uno de los objetivos. Y no te olvides de hacer clic aquí para ir viendo toda esta serie de vídeos de este curso de SEO técnico y hacer clic aquí para suscribirte y estar atento siempre, dale a la campanita también, de que, no, estar atento de los vídeos que vamos sacando. Así que nada,